Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, con ruego de respuesta oral en pleno, relativa a la situación de las residencias públicas de mayores en Andalucía, que formula don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Señor Mariscal, su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, ¿cómo valora el Gobierno andaluz la situación en la que se encuentran las residencias de mayores de carácter público, centros propios, como le llamarían ustedes, para no entrar de nuevo en la polémica que nos ocupa a usted y a mí últimamente? Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera de Igualdad y Bienestar Social, tiene su señoría la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mariscal, en este momento son 14 las residencias de titularidad pública de la Junta de Andalucía, que, como conoce su señoría también, son residencias que llevan construidas, en la mayoría de los casos, más de 20 años. Por lo tanto, necesitan de unas reparaciones permanentes que se están haciendo, no solo en este momento, sino que se vienen haciendo desde hace ya varios años, con inversiones importantes que consigan acondicionar esas residencias, que en un primer momento eran residencias que acogían mayoritariamente a personas válidas, y tratando de acondicionar esas plazas para poder atender a personas asistidas. Para que tenga una idea, el total de plazas de esas 14 residencias son 2.775 y el número de personas que en este momento están atendidas en esa residencia es de 1.908. Como verá, la ratio está en torno a un 60% de la capacidad máxima que tiene la residencia. Eso como consecuencia, en muchos casos, del cierre de una parte, de alguna ala de la residencia, para no tener que evacuarla entera y poder ir haciendo las obras al mismo tiempo que se atiende a las personas. Por lo tanto, y enlazando también con otra de las preguntas que usted me hacía, la ratio de personal se mantiene intacta. O sea, todas las personas que trabajaban en esa residencia lo siguen haciendo, independientemente que el número de usuarios es muy inferior al que está establecida en función de la ratio que está contratada para atender a esos usuarios. Muchas gracias, señora consejera. Señor diputado, tiene su señoría la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, esta pregunta es fruto de la preocupación de este grupo por la situación en la que se encuentran las residencias públicas de mayores en nuestra comunidad autónoma, preocupación que compartimos con las centrales sindicales, USTEA y CGT, que han emprendido una campaña de concienciación y movilización, y a los cuales quiero saludar desde aquí porque se encuentran asistiendo en directo a esta sesión. Los ratios no le discutimos que están bien, lo que sí le discutimos es que sean los adecuados, teniendo en cuenta que acaba de entrar en vigencia no hace mucho la nueva ley de dependencia, y que eso provoca nuevas necesidades en las residencias públicas de mayores. Se está provocando la entrada en las 14 residencias públicas de residentes de otro tipo, grandes dependientes con trastornos conductuales, y con una distribución de tareas que, por ejemplo, no le voy a decir a qué delegación corresponde para que no se tome ningún tipo de represalia, pero, por ejemplo, según sus propios papeles, 12 minutos por residente, independientemente de las ratios, 12 minutos por residente para preparar ropa, levantar de la cama con ayuda técnica, VC, desvestir, duchar, secar, vestir, traslado de la salita, desvestir cama, enviar ropa a la lavandería, traslado al comedor. 12 minutos. Leyendo esto me recuerda a los boxes en las carreras de Fórmula 1 que vemos en la televisión, porque creo que se deben de organizar de alguna forma espectacular para poder hacer frente a estas tareas. Y hay otra serie de cuestiones, usted lo ha dicho, lo que tiene que ver con las obras. Constatamos que la mayoría de las obras en las residencias públicas se encuentran en situación de atraso o incluso con obras, algunas de ellas paradas. Pero ¿qué pasa también, señora consejera, con los planes de emergencias y de evacuación, con los planes de autoprotección que tendrían que entrar gracias al Real Decreto 393, como usted sabe, y que todos, excepto Huelva, aún no la tienen, incluso dos no tienen ningún tipo de plan de autoprotección? O el del plan de prevención de riesgos laborales. Creemos, señora consejera, no queremos pensar que esto es un abandono programado de su Gobierno de las residencias públicas. Una residencia como la de Huelva, casi cerrada. La de Algeciras sin director desde hace meses, con un director que va desde Jerez. Señora consejera, ¿es esto una apuesta por la privatización, porque el ámbito privado entre ya de lleno, con un abandono, como digo, programado de las residencias
públicas de mayores, le pedimos desde nuestro grupo, con estas centrales sindicales y con muchos trabajadores y trabajadoras, que rectifiquen, que impulsen la inversión necesaria en las residencias de mayores, que impulsen la contratación de personal para hacer más digno el servicio público que debe de ser el ejemplar en una república de servicios sociales como la que exige nuestro Estatuto de Autonomía. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera, su señoría tiene la palabra. Señor diputado, en primer lugar, para su tranquilidad, no es costumbre, y lo sabe muy bien, de esta consejera tomar represalias contra nadie, absolutamente contra nadie. Si alguien está acostumbrado a hacerlo, desde luego no trate de endosármelo a mí, porque me parece bastante injusto. En segundo lugar, respeto escrupulosamente a los trabajadores y trabajadoras y a los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Pero además de los dos sindicatos aquí presentes, según usted dice, que representan a una parte de esos trabajadores y trabajadoras, hay más sindicatos que también representan a trabajadores y trabajadoras. Lo que pasa es que, dependiendo de qué queramos decir, hablamos con uno o hablamos con otro. Yo creo que sería bueno que habláramos con el conjunto y, además de con el conjunto, habláramos también con las propias trabajadoras y trabajadores de la residencia. Usted sabe muy bien que las obras de acondicionamiento o de reforma de esas residencias se vienen haciendo desde hace mucho tiempo y se van a seguir haciendo. Usted sabe muy bien, porque ayer mismo por la tarde lo hablábamos, que hay 3 años, porque así lo ha determinado el Consejo Territorial, para que todos los recursos existentes en el territorio nacional se adapten a lo que dice la Ley de Dependencia. Lo sabe también muy bien. Pero para que usted tampoco tome represalia y nadie se dé por aludido, le voy a leer las ratios de personal, que, entre otras cosas, creo que también es importante que los propios sindicatos se impliquen y tengan en cuenta que, al hacer falta perfiles distintos y diferentes, nunca en este Gobierno se ha apostado ni se ha optado por cerrar ningún recurso público, ninguno. Quiero que le quede tranquilidad, pero le voy a dar algún dato de alguna residencia que seguro que va a reconocer inmediatamente. Hay 114 personas atendidas, de las cuales hay un porcentaje de aproximadamente 70 de ellas que son válidas, con lo que no tienen la misma necesidad de atención que las dependientes, 112 trabajadores. La ratio de auxiliares de clínica dice que tiene que haber un 20,63 y hay 32 trabajando. La de atención directa habla de un 6,66 y hay 9 personas. DUES habla la ratio de un 3,40 y hay 9 trabajando. Luego, yo creo que sería suficiente. Muchas gracias, cuando estamos hablando de la apuesta por los servicios de calidad. Pregunta con ruego de respuesta oral en pleno relativa a plan de atención y prevención de violencia de género entre la población inmigrante, que formula doña Verónica Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Pérez Fernández, tiene su señoría la palabra.